Bienvenidos, queridos oyentes, a Relatos del Abismo. Esa noche, la oscuridad no solo abrazaba la remota finca bananera, sino que se arrastraba bajo la piel de quien la habitaba. Hoy les traigo un relato estremecedor enviado por uno de nuestros valientes seguidores, que vivió lo impensable en las profundidades de la costa caribeña de Honduras. Prepárense para escuchar algo que desafiará su comprensión de la realidad. Antes de sumergirse en este abismo de terror, les pido que apoyen el canal con su pulgar arriba, se suscriban si aún no lo han hecho, y por supuesto, dejen un comentario contándonos desde dónde nos acompañan. Si ustedes también tienen una experiencia inexplicable que compartir, no duden en enviárnosla. Quizás su historia sea la próxima que ilumine la oscuridad de Relatos del Abismo. Mi nombre es Ricardo. Siempre fui un hombre de razón, de tierra firme, de números claros. Nunca creí en fantasmas ni en apariciones hasta que el destino me llevó de vuelta a mis raíces, a la finca de mis abuelos en aquella región costera de Honduras, un lugar tan olvidado por Dios como por los hombres. La finca, una propiedad extensa de plataneras, se alzaba vieja y majestuosa, pero también cargada de un silencio que, incluso bajo el sol más ardiente, se sentía pesado, casi asfixiante. Mis abuelos habían fallecido hacía años y la finca había quedado en manos de un pariente lejano que la mantuvo apenas a flote. Cuando la recibí, lo primero que noté fue la ausencia de vida. Apenas algunos peones viejos que me miraban con ojos esquivos, como si yo fuera un intruso, o peor, una víctima más de algo que ellos ya conocían. La casa principal, una estructura colonial de madera oscura y tecas rocas, crujía con cada brisa, cada paso que daba. Noches, sin embargo, eran distintas. El aislamiento era absoluto, la civilización más cercana estaba a varias horas de camino por trochas difíciles. La oscuridad era tan densa que las linternas apenas lograban rasgarla. Fue entonces cuando empezaron los sonidos. Al principio eran casi imperceptibles, como el murmullo del viento a través de las rendijas de las ventanas o el roce de las hojas secas, pero pronto se volvieron más definidos. Pasos lentos y arrastrados por el corredor de arriba, cuando yo era el único habitante de la casa. Mi corazón latía desbocado la primera vez que los escuché. Juraría que venían de la habitación de mi abuela. Subí, linterna en mano, el sudor frío corriéndome por la espalda. Nada, solo el polvo acumulado y el eco de mi propia respiración agitada. Lo atribuí a la vieja estructura, al miedo irracional de estar solo en un lugar tan lúgubre. Pero los sonidos no cesaron. Un día escuché un rasguño persistente en una de las paredes de mi habitación, como si algo o alguien intentara arañar la madera desde el otro lado. Me levanté de un salto, encendí la luz, y lo único que vi fue la textura de la madera antigua, sin marcas, sin explicación. Los perros de la finca, que solían dormir plácidamente, comenzaron a aullar sin razón aparente a mitad de la noche. Sus ladridos rotos por un terror que yo no lograba comprender. Se quedaban mirando fijamente a puntos vacíos en la oscuridad del jardín, con las orejas gachas y el pelaje erizado. Los caballos en el establo, siempre tranquilos, se aquitaban, relinchaban y pateaban las paredes, como si algo invisible los estuviera atormentando. La sensación de no estar solo, de que algo me observaba desde las sombras, se hizo insoportable. El sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento me mantenía en vilo. La mente me jugaba pasadas, veía sombras moverse en los pasillos con el rabillo del ojo, escuchaba mi nombre pronunciado en un suspiro apenas audible, que se perdía en el vasto silencio de la finca. Me sentía atrapado, agotado, al borde de la locura. Intenté hablar con los peones, pero ellos solo me respondían con miradas evasivas y frases cortas sobre los espíritus de la tierra o las almas que no encuentran descanso. Su superstición me irritaba, pero en el fondo una parte de mí, la parte más primitiva, empezaba a creer que había algo más que simples leyendas. Una tarde, mientras revisaba los viejos documentos de la finca, encontré un diario, el diario de mi abuela, escrito con una letra temblorosa. Hablaba de una presencia oscura que había atormentado a la familia durante generaciones. Mencionaba sombras, voces y un ser que se manifestaba a aquellos que se atrevían a vivir en su sombra. El pánico me invadió. Mis abuelos, mi familia, habían vivido con este terror toda su vida, y ahora yo, el escéptico, era el siguiente en la línea. La noche que lo vi, la lluvia caía a cántaros, azotando las ventanas de la casa con una furia desmedida. Los truenos retumbaban, y la luz se fue, sumiendo la finca en una oscuridad aún más impenetrable. Estaba en la sala, con una vela encendida que apenas iluminaba mi cara, tratando de calmar mis nervios. De repente, el viento aulló con una fuerza sobrenatural, y todas las puertas y ventanas de la casa se abrieron de golpe, haciendo un estruendo infernal. La vela parpadeó amenazando con apagarse. Sentí una presencia helada detrás de mí, tan intensa que el aire se volvió pesado y el vello de mi nuca se erizó como nunca antes. No me atrevía a voltear, sabía que algo estaba ahí, mi respiración se cortó en mi garganta y el corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera un mal sueño, una alucinación producto del insomnio y el miedo, pero entonces la vela.
La vela se apagó de repente, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Y en ese instante, en esa fracción de segundo de tinieblas totales, antes de que mis ojos se adaptaran, sentí el aliento frío en mi oído y escuché un susurro antiguo y gutural que pronunció mi nombre. Abrí los ojos de golpe, mi cuerpo paralizado por el terror, y fue entonces que la vi. De pie al final del pasillo que conducía a las habitaciones, donde antes había oscuridad impenetrable, una figura se alzó. Alta, delgada, envuelta en lo que parecía ser un velo negro y andrajoso. No tenía rasgos definidos, solo una silueta oscura, como una sombra más densa que la noche misma. Pero lo que me heló la sangre fue lo que pude vislumbrar en el lugar donde deberían haber estado los ojos, dos puntos rojos, brillantes y malignos, que me miraban con una intensidad indescriptible, una mirada que trascendía el tiempo, llena de un odio y un sufrimiento ancestrales. No hizo ruido. No se movió, solo estaba allí observándome, una visión espectral, una manifestación de la oscuridad misma que habitaba la finca. Mi mente, mi razón, todo se rompió en mil pedazos en ese instante. Grité, un grito desgarrador que se perdió entre la tormenta y el aullido del viento. Lo último que recuerdo fue el frío intenso y esa mirada roca antes de que la oscuridad me engullera por completo. Cuando desperté, tirado en el suelo, el sol ya asomaba. La casa estaba en silencio, las ventanas cerradas. No había rastro de la aparición, pero mi alma, mi ser, había cambiado para siempre. Vendí la finca, me fui sin mirar atrás, pero la imagen de esos ojos rojos, esa silueta en la oscuridad, sigue grabada en mi mente. Todavía la siento, todavía la veo cuando cierro los ojos. Y sé que aunque yo me haya ido, esa presencia sigue allí, esperando al próximo Ricardo. Al próximo incrédulo que se atreva a vivir en la sombra de los relatos del abismo. Gracias por quedarse hasta el final de este escalofriante relato. Espero que la historia de Ricardo les haya erizado la piel como a mí. Si fue así, por favor, apoyen con su pulgar arriba, suscríbanse al canal para más historias de terror y cuéntenos en los comentarios qué sintieron al escuchar este testimonio. ¿Creen que Ricardo perdió la razón o que realmente se encontró con algo de otro mundo? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Nos vemos en el próximo abismo.